y de repente o viene muy baja la señal de internet o hay una saturación de internet, no sé, y se batalla. A menos aquí con Zoom, casi no batallo, fíjate. Batallo con otras plataformas, por ejemplo Teams, que doy unas clases de Unison con Teams. Híjole, se queda paralizada la pantalla, nos desconectamos, es un problema cada clase. Pero aquí con Zoom es muy raro que batallemos con esta plataforma. Entonces, les voy a compartir la presentación, a ver en dónde andamos. Vieron ejercicios y en un guión, ¿ok? Estamos calculando las valencias de los diferentes compuestos, ¿sí? O sea, el número, no la valencia en sí, sino el El número, número de valencias que comparten. el número de electrones de valencia que Ah, comparten. sí. Pero luego es un jueguito como de palabras. La valencia es la que viene en la tabla periódica. Por ejemplo, oxígeno -2. Pero realmente el electrón de valencia son los 6 electrones que tiene y por esa razón puede ganar 2 y eso ya es su valencia, -2, porque puede ganar 2 cargas negativas. Entonces aquí realmente sí nos apoyamos con la valencia luego para definir cuántos electrones son los que va a compartir. Pero para los aniones, por ejemplo, de los grupos A de los aniones que están acá, al lado derecho, el número de su grupo me indica los electrones de valencia que puede compartir directamente, ¿no? El oxígeno está en el grupo 6A, por lo tanto son 6 electrones los que tienen su último nivel de energía. Va a ganar 2, va a quedar con valencia -2. Entonces ya hicimos ese ejercicio que nos interesaba conocer los electrones que comparten, porque ese dato es el dato inicial que necesitamos para hacer una estructura de Lewis, porque son los puntitos o las raíces o los crucecitas que vamos a poner cuando hagamos el símbolo, ¿no? de una estructura de Lewis. Entonces, leímos, me parece, esta última tabla, creo, pero vamos a comentarla. La estructura de Lewis, entonces, aquí esto ya termina aquí con cálculo de electrones de valencia, ¿no? Entonces vamos a entrar con la estructura de Lewis. Podemos tener una estructura de Lewis de todos los elementos químicos de los grupos A en la tabla periódica. Recuerden que el número del grupo me indica el número de electrones en su último nivel de energía. Por lo tanto, aquí viene simplemente en forma muy específica los electrones ubicados alrededor de cada átomo, siempre en pares, porque recuerden que cada par de electrones es como si fuera un enlace, ¿sí? Entonces, los electrones realmente siempre andan apareados, andan en parejas, como lo pudimos ver cuando hacíamos la configuración y hacíamos la distribución de acuerdo a Pauli y poníamos las 3 rayitas y poníamos las flechitas, siempre ubicando 2 electrones en parejas, ¿no? O una pareja de electrones. Aquí ocurre lo mismo, por eso vienen los puntitos de esa forma, en los extremos del símbolo y siempre en los extremos de un cuadrado, porque recuerden que la regla del octeto nos dice que la forma más estable de un átomo en la naturaleza o en un compuesto es tener 8 electrones de enlace alrededor de él, ¿sí? O sea, por eso es la regla del octeto. Y vamos a ver que se cumple para la mayoría de los elementos químicos, de los niveles 1, 2, 3 y 4. Ya de los otros niveles, o sea, de números atómicos muy grandes, ya está la regla de los 12 electrones, la regla de los 16 electrones, pero eso es para elementos muy específicos. Para la mayoría de los elementos más usados en química, con la regla del octeto se puede estructurar su compuesto, ¿no? Es decir, que la mayoría de los compuestos son con ese tipo de átomos que pueden tener 8 electrones, son los más conocidos. Aunque siempre dicen que siempre hay aquello que rompe una regla, ¿no? Entonces vamos a ver otras 2 reglas específicas para unos pocos compuestos que no son muy usados. Entonces, dice el desarrollo de la tabla periódica y el concepto de configuración electrónica dieron a los químicos los fundamentos para entender cómo se forman las moléculas y los compuestos. Por eso nosotros hemos venido estudiando la química de esa forma. Empezamos por allá con los conceptos de sustancia, luego vimos un poco de mecánica cuántica para poder entender
de dónde sale el concepto de configuración electrónica, SS, PD, de dónde salen los orbitales, por qué un orbital dentro de la configuración, y no nada más aprendernos algo de ponerle flechitas y numeritos sin entender realmente de dónde viene eso. Eso nos da más facilidad de entendimiento, ¿no? Hacia la ciencia, ¿no? Saber de dónde viene lo que estamos usando. Y llegamos a la configuración como una característica fundamental de los elementos químicos, su configuración electrónica. A partir de eso se derivan todas sus propiedades, se construye la tabla periódica en función de la configuración electrónica y también explica por qué razón se unen los elementos para formar compuestos y luego cómo se unen, ¿no? Pues a través de enlaces químicos. ¿Y qué es un enlace químico? ¿Cuántos tipos de enlaces químicos hay? O sea, hacia allá vamos avanzando, ¿no? Ahorita la estructura del Lewis nos va a ayudar a entender el por qué un compuesto se forma como es y por qué tiene una carga definida o por qué es neutro el compuesto en la naturaleza. Entonces, dice la explicación propuesta por Gilbert Lewis es que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica estable, siempre. La estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble. ¿Recuerden los gases nobles? Los gases nobles son aquellos que tienen completo su último nivel de energía. ¿Sí? Un gas noble, por eso no reacciona con nadie, porque tiene completo su último nivel y no tiene electrones libres para poder aparearse con otro elemento químico y formar un compuesto. Entonces dice que la máxima estabilidad de un compuesto se logra cuando, o de un átomo, si lo quiero ver como un átomo también, se logra cuando es isoelectrónico, es decir, que tenga los mismos electrones. Isoelectrónico significa que tiene lo mismo, ¿no? Que es igual electrónicamente, con un gas noble. Pues sí, eso es algo verdaderamente correcto. El, el gas noble que no tiene electrones que compartir, o sea, tiene sus 8 electrones o sus 6 electrones a su último nivel de energía, es la forma más estable que puede existir. No lo molesta a nadie, ¿no? Porque no tiene nada que compartir. Entonces los átomos tienden hacia esa configuración. Ahora, como no lo pueden hacer por ellos mismos solos, ¿sí? Lo hacen cuando se unen con otro elemento químico para formar 8 electrones y tener la estabilidad de un gas noble, que es exactamente, que ya no puede entrar nada dentro de ese compuesto, ¿no? Está completamente en equilibrio, ¿sí? ¿Con qué? Con la regla del octeto, ¿no? Con 8 electrones. Para reconocer los electrones de valencia, asegurarse de que el número total de electrones no cambia en una reacción química, los químicos utilizan el sistema de puntos desarrollado por Lewis. Un símbolo de puntos de Lewis consta del símbolo del elemento, como está aquí, y un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento. Entonces aquí está, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ahí están 2, 4 y me quedan 2. Pongo 1 y 1. ¿Sí? Recuerden que siempre también ubicamos la estructura química, siempre la ubicamos de forma geométrica, ¿no? Lo más estable en su geometría, lo más homogéneo en la geometría. Igual puedo decir que pongo los 2 electrones restantes en un extremo, pero queda como que queda la molécula en forma desequilibrada, ¿no? En cambio, si pongo un puntito de un lado y otro puntito de otro, la molécula como que queda en equilibrio, la veo que está en forma simétrica, ¿sí? Siempre buscamos en la naturaleza también, en la misma naturaleza siempre busca la simetría, ¿sí? Son las formas más comunes, más estables en la naturaleza. Simetría de lo que sea, ¿no? Simetría energética, simetría de masa, simetría de forma, ¿sí? Todo eso lo podemos observar en nuestros alrededores, ¿no? Entonces, por eso se colocan los puntitos de esta forma, ¿no? Entonces, dice, aquí tenemos un ejemplo de una molécula con su estructura de Lewis. Dice, los puntos apareados representan electrones apareados. Aquí, estos dos puntitos, ¿sí? Me indica que ese es un enlace, están apareados dos electrones. Siempre el apareamiento es entre dos personas, entre dos electrones, ¿no? Aquí estos dos puntitos me indican
que hay dos electrones que están apareados, y aquí me indica que un electrón está desapareado, es un puntito nada más, igual que el hidrógeno, que tiene su electrón desapareado. Entonces, si analizo en forma independiente cada elemento químico, sabemos que el átomo de hidrógeno es así. De hecho, está acá en la de esta, ¿no? Vemos que el hidrógeno tiene un puntito, tiene un solo electrón. El bromo, lo vemos acá, el bromo tiene 3 electrones, está en el grupo 3A. Acá lo vemos, como lo dibujo aquí. Pongo 2 electrones que pueden estar apareados y le queda libre un tercer electrón. Entonces, eso me indica, por pura lógica, que si estos dos átomos se unen, pues se van a unir uniendo sus electrones desapareados. De tal forma que va a quedar H, 2 puntitos, y el bromo con 2 electrones apareados de él. Pero entonces aquí es donde ya entramos en el concepto también de la crucecita, ¿no? Le ponemos una crucecita al hidrógeno para identificar qué es el electrón del hidrógeno, y nos va a quedar un enlace aquí formado por un puntito y una crucecita, y este ya no estaría, ¿no? Porque este es el que va a entrar. Se dice que el electrón entre a formar enlace, ¿ok? Entonces, de esta forma es como estructuramos una estructura de Lewis, de esa forma tan simple, ¿no? Entonces, aquí el chiste es saber cuántos electrones son los que van a compartir entre ellos. ¿Cuántos electrones van a compartir el HBr? Es el boro, ¿no? Sí, es el boro. ¿Cuántos electrones van a compartir? Si lo veo acá, tiene 3, quiere decir que tiene 3 electrones para compartir, y tiene 1, son 4 electrones a compartir entre los dos, ¿verdad? Pues aquí están 1, 2, 3, 4. Por eso siempre que vamos a hacer una estructura de Lewis, debemos saber cuántos electrones van a compartir, y no debemos de pasarnos de esos electrones. Nos podemos quedar cortos en una molécula con respecto a la regla del octeto, pero no nos podemos pasar. Si nos quedamos cortos, metemos electrones de otro lado. Los podemos jalar de cualquier lado. Recuerden que los electrones son partículas libres en la naturaleza, dentro de la materia del átomo. El protón y el neutrón están cautivos en el núcleo, pero el electrón no. El electrón fluye, por eso hay energía eléctrica, ¿no? Porque están fluyendo los electrones. Entonces, por eso cuando un carro viaja y se carga de energía eléctrica o electrostática, luego lo tocamos y nos da toques, ¿no? Sale una chispita o truena. Me dio toques, decimos la puerta. Porque se cargaron de energía, se cargaron de electricidad, porque el electrón anda libre. Entonces, podemos jalar electrones y meterlos para completar octetos. Eso sí lo podemos hacer. Lo vamos a ver más adelantito. Por eso es que luego algunas moléculas quedan con cargas negativas, ¿no? De ahí viene la explicación de por qué sulfato a la -2, porque estamos metiendo 2 electrones que nos hacían falta, y esa molécula va a quedar como un ion con carga de -2. Entonces dice, las estructuras de Lewis se dibujan comenzando con los símbolos de puntos para los átomos y acomodando los electrones de valencia hasta que cada átomo de la molécula tenga una configuración de gas noble, es decir, que tenga completos todos sus electrones. Por ejemplo, dice, para la molécula de hidrógeno gaseoso, muestra los 2 electrones de valencia. Sabemos que el hidrógeno es así. Por lo tanto, si uno o 2 átomos de hidrógeno, la lógica me dice forzosamente que van a compartir su electrón para formar un enlace, y de tal forma que nos quedaría de H, 2 puntitos H. ¿Sí? Ahora, si quiero identificar de quién es cada electrón, pues a uno de ellos le pongo un puntito y al otro le pongo una rayita, y ya indico una crucecita, indico que cada uno tiene su electrón, ¿va? Y nos quedaría la estructura de Lewis, nos queda de esta forma. ¿Sí? Así de simple, ¿no? Cada átomo de hidrógeno comparte el par de electrones, y con ello logra la misma configuración de 2 electrones de helio. El gas noble más simple. Recuerden que el helio tiene 2 electrones y 2 protones y 2 neutrones en su núcleo. El hidrógeno no tiene protones, ¿sí?
salvo los isótopos menos presentes en la naturaleza, como el deuterio y el tritio, que son los otros dos isótopos de hidrógeno. Es decir, también existen átomos de hidrógeno que tienen neutrones en su núcleo, no protones ni más electrones, siempre será un protón y un electrón, pero hay un átomo que tiene un protón y se llama deuterio, y hay otro que tiene dos protones y se llama tritio, pero su porcentaje es ínfimo, o sea, son trazas. Quiere decir que hay un átomo de deuterio por cada millón de átomos de hidrógeno común, que le llamamos el hidrógeno común, porque es el que más existe en la naturaleza. Entonces, el hidrógeno común que no tiene protones, el gas noble que más próximo a él dentro de la tabla periódica es el helio, el que le seguiría, ¿no? Y el helio tiene dos electrones en su último, en su nivel de energía, ¿no? Es 1,2s. Entonces, este átomo agarra la configuración del gas helio, o sea, están compartiendo dos electrones. Eso significa cuando decimos eso, ¿no? De que sean isoelectrónicos con un gas, con el próximo elemento noble que esté en la tabla periódica, el que le sigue, ¿no? Esa es la explicación de por qué lo comentaba ahí, ¿no? Entonces, podemos poner dos puntitos o podemos poner una línea también. Eso, ¿no? Recuerdan que después sustituimos un par de electrones de enlace, lo podemos sustituir con una rayita que me indica que es un enlace que se están compartiendo los electrones, o uno de ellos proporcionó los electrones. Recuerden que hay dos tipos de enlaces, ¿no? El enlace iónico y el enlace covalente. Pero eso lo vamos a ver un poquito más para adelante, ¿no? Entonces dice, pautas para escribir estructuras de Lewis. O sea, ¿cuáles son las reglas que voy a seguir? Dice, primeramente hay que contar el número total de electrones de valencia de la molécula o del ion poliatómico. Eso ya lo aprendimos a hacer en la parte anterior, ¿no? El número del grupo A en la tabla periódica indica el número de electrones de valencia de cada átomo, también ya lo sabemos. En caso de una molécula neutra, se suman los números de electrones de valencia de los átomos de la molécula. En caso de un ion negativo, se añade a esa suma un número de electrones. Lo hicimos con un ion negativo, no el hidróxido, que dijimos que era oxígeno 6, hidrógeno 1, comparten 7, pero le sumo uno más porque está el ion a la -1, quiere decir que tiene un electrón de más, le sumábamos un electrón y nos daba 8 como el número de electrones que estaban compartiendo en esa molécula de OH a la -1. O se añaden, dice, a esa suma el número de electrones, se añade, bueno, en el caso de ion positivo, se resta el número de electrones igual a la carga. Hicimos el del ion amonio y le sumábamos, le restábamos un electrón a la carga, ¿sí? Porque tenía carga +1. Entonces quiere decir que había perdido un electrón, por eso tenía carga +1 y había que quitárselo para que nos quedara con esa carga, ¿no? De +1. Entonces, pues de hecho aquí están. El amonio fue el ejemplo que hicimos ahí, le restamos un electrón y al hidróxido le sumamos un electrón. Ok, eso ya, esta parte de la estructura de Lewis ya avanzamos, ya sabemos cómo determinar ese número de electrones que comparten. Número 2 dice, se usan los símbolos de los átomos para dibujar un esqueleto de estructura con un par de electrones compartidos entre el átomo o átomos centrales, ¿sí? Aquí lo interesante está determinar cuál es el átomo central de mi fórmula. Y cada átomo terminal. Los átomos terminales son los que están alrededor del átomo central. Un esqueleto de estructura indica la unión de los átomos terminales a un átomo central. Por lo regular, el átomo central es el que tiene el subíndice más bajo en la fórmula molecular, ¿sí? El que tenga el subíndice más bajo, lógicamente debe de ser, no siempre, ¿no? Pero eso me indica que ese átomo preferentemente puede estar en el centro, porque es el átomo, es el átomo que tiene menor número, pues, de átomos, ¿sí? Y decir que los que son muchos, lo más seguro es que estén alrededor del que es más poquito, y no al revés. Suena medio ilógico pensar
que todos los muchos estén en el centro y los poquitos estén alrededor. Esa forma no funciona, ¿no? Desde el punto de balance de masa o balance de número de átomos, es incongruente, es más lógico que los poquitos estén en el centro. Entonces, otra forma también que no dice aquí, pero que es muy, muy fácil también para definir qué átomo va en el centro, es que en el centro va el átomo menos electronegativo. Recuerden que vimos la propiedad de electronegatividad dentro de los elementos de la tabla periódica. Y dijimos que el átomo electronegativo es aquel que jala hacia sí los electrones de enlace, ¿sí? Por lo tanto, la nube electrónica pasa más tiempo alrededor de este átomo y lo vuelve más electronegativo, o sea, lo vuelve con una carga más. Si yo le mido la carga, como los electrones andan más cerca de él, lo voy a detectar como que es más negativo. Por eso se llama electronegatividad, ¿sí? Y o aquel que tenga el número más pequeño de átomos es el que puede ir en el centro de la fórmula, ¿no? De la estructura de Lewis. Entonces, cuando vemos un compuesto así, por ejemplo, que ya conocemos todos los compuestos, ¿no? Este es el cloruro de fierro, este es el cloruro de fósforo 3, si lo quiero llamar con el stock, ¿no? Cloruro de fierro 3. Ahora, si es UPAC, pues me voy a ver si el fósforo trabaja con una valencia diferente de 3, ¿sí? Y sí, trabaja con un montón de valencias, ¿no? De hecho, ni siquiera es su máxima valencia. Es su valencia más pequeña, ¿no? ¿Me prendes la lámpara? No, la lámpara es así. Fósforo. 3, 5 y 4, ¿no? Algo así. Está trabajando con la valencia menor, el fósforo aquí. Entonces pudiera ser cloruro fosforoso, su nombre de yupa, su valencia menor, 3, cloruro fosforoso. En este cloruro, en esta sal, es una sal, ¿verdad? Es una sal aloidea, no tiene oxígeno, ¿sí? En esta sal, el átomo central, que nos intuimos de volada que el átomo central va a ser el fósforo, porque alrededor de él, pues se van a ubicar los otros 3 cloros. Sería ilógico pensar que el cloro estuviera en el centro y que los otros 3 átomos, el fósforo y otros 2 cloros más, estuvieran unidos a él. La molécula no sería simétrica, ¿sí? Recuerden que lo que comenté ahorita, siempre en las estructuras en la naturaleza busca la simetría. Entonces quedaría muy asimétrica la fórmula si le pongo cloro en el centro y luego pongo fósforo y luego 2 cloros, ¿sí? Como que decimos, como que el fósforo anda haciendo ahí mala conjunción ahí, ¿no? Quedó en un extremo el fósforo. Y sin embargo, si la ubicamos como se ve aquí, vemos que hay una simetría, 3 cloros alrededor de un fósforo. Entonces, siempre que escribimos una estructura de Lewis y tenemos que definir el inicio, cómo están acomodados los átomos con sus símbolos, ahí es donde luego diseñamos algunas moléculas medias raras, ¿no? Y las vemos y decimos, ah, qué rara te quedó la molécula. Mira, si la haces así, queda más simétrica, ¿verdad? Que se ve la molécula más estable. Y eso nos define cuál es la estructura más factible que existe en la naturaleza para ese compuesto. Dice, el átomo central es fósforo y los átomos terminales son los 3 cloros. Los 3 pares de enlaces dan cuenta de 6 del total de 26 electrones de valencia. Entonces, si analizamos esta molécula, el fósforo está en el grupo 5, tiene 5 electrones para compartir. El cloro está en el grupo 7, tiene 7 electrones para compartir. 7 por 3, 21 y 5 del fósforo, 26. Tendríamos que agrupar 26 electrones alrededor de esta molécula, ¿sí? Pero siempre iniciamos colocando los símbolos, ya sabemos cuántos electrones vamos a graficar y los ponemos, ¿no? Entonces aquí están puestos ya los 26 electrones. Comenzando, dice, con los átomos terminales, se colocan pares solitarios de electrones alrededor de cada átomo, excepto el hidrógeno, porque el hidrógeno, como nomás tiene un electrón, no podemos iniciar poniéndole 2 electrones.
porque ponerle un electrón más, ese electrón ya no es de él, el electrón es de otro átomo. Pero cuando son átomos poliatómicos, polielectrónicos, que tienen muchos electrones, sí podemos iniciar poniéndoles átomos de él mismo, emparejados, ¿no? Como cuando hacíamos la configuración, eran los átomos de él mismo, pero poníamos uno hacia arriba y uno hacia abajo, un par. Uno hacia arriba y uno hacia abajo, otro par. Aquí cada uno de estos me representa eso en la configuración electrónica. Un par de electrones, o valga la redundancia, apareados, ¿no? Están unidos. Uno positivo y uno negativo, recuerden. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Entonces dice, pares orbitales alrededor de cada átomo hasta satisfacer la regla del octeto. De acuerdo al ejemplo anterior, la terminación anterior, la colocación de pares solitarios en los tres átomos de cloro, según esta pauta, da cuenta de 18 de los 20 electrones. Entonces agarramos el cloro, 2, 4, 6. ¿Sí? Le pongo 6 electrones primero. Agarro el otro cloro, 2, 4, 6. Ya no le pongo otro par porque ya no son suyos, ¿no? Este otro par ya tendría que ser uno suyo y otro de otro átomo. Pero primero le pongo los pares de él mismo que se puedan formar. Al otro cloro, 2, 4, 6. Y agarro el fósforo y el fósforo tiene 5. Le pongo un par de electrones de él mismo, 2. Primero pongo todas las bolitas, pues, todas estas bolitas. Y ya después checo cuántos electrones me hacen falta. 6 por 3, 18, 19, 20. Voy a graficar 26 electrones. Entonces me faltan 6 electrones. Empiezo, aquí ya están como rayita, ¿no? Pero inicialmente pues le pongo un puntito, sería el séptimo electrón del cloro, y le pongo una crucecita que sería un electrón del fósforo. Le pongo otra bolita, un electrón del cloro, y es del cloro, es su último electrón, recuerden que es 7 el cloro, y le pongo una crucecita que sería del otro elemento. Y así lo hago con los 3 enlaces, porque al final de cuentas tengo que armar los enlaces, ¿no? Para que la molécula esté realmente como un compuesto. Entonces, haciendo 3 enlaces, donde cada uno de ellos proporciona un electrón, me doy cuenta de que ya introduje los otros 6 electrones. 2, 4, 6. Entonces ya tengo acomodados 26 electrones y los 3 elementos cumplen con la regla del octeto. 2, 4, 6 y 2 aquí en medio, 8. 6, 8. 6, 8. Y el fósforo, 2, 4, 6, 8. Los 3 elementos, los 4 elementos tienen sus 8 electrones de acuerdo a la regla del octeto. Eso me indica que esta molécula es la molécula que existe en la naturaleza. ¿Sí? Probablemente, probablemente. Después vamos a ver adelantito cómo yo puedo modificar esa molécula para tratar de formar otra más estable. En algunos compuestos se puede, en otros no. En este caso, si trato de modificar sus enlaces para formar otra molécula diferente, me quedarían 2, 4, 6, 8, 10, no podría. 2, 4, 6, 8, 10 no podríamos. Entonces, esta sería la molécula más estable que existe en la naturaleza. Y otros dos pasos más. Estos son los principales, ¿no? El paso 1, 2 y 3. Con esos 3 pasos realmente siempre integramos una molécula. Ahora, estos pasos de acá pueden aplicarse o no pueden aplicarse en un determinado compuesto. Tendremos que hacer la prueba, como ahorita que conté, moví, conté, y me di cuenta que no puedo modificar la fórmula o la estructura de Lewis. Dice, se colocan los electrones que sobren en el átomo central, aunque esto confiera al átomo central más de un octeto. Si el átomo central es del tercer periodo en adelante, podrá dar cabida a más de un octeto de electrones. Si en un determinado caso tenía que poner yo en este caso, por ejemplo, 27 electrones, no 26, ¿no? Puede darse un caso que sean 27. Y coloco 26 y cumplo bien con el octeto, pero me sobra un electrón. Y digo, chinga, ¿dónde lo pongo? No? ¿Se lo pongo a un cloro? No, pues él ya tiene sus 8. ¿Sí? ¿Se lo pongo a este otro? No, pues ya tiene sus 8. Se lo ponemos al elemento que esté en el centro, como un electrón más. Esos son los elementos que no cumplen con la regla del octeto.
que suelen ser los elementos que están después del cuarto periodo de su tabla periódica. Recuerden que los periodos son los niveles. Después del cuarto periodo hacia abajo, los elementos tienden a no cumplir con la regla del octeto, sino a tener 12, a tener 20 electrones en su configuración central. Pero son los menos, ¿no? Son excepciones a la regla del octeto, ¿no? Dice abajo, en número 5, si el número de electrones que rodean al átomo central es menos de 8, que puede darse también la consideración diferente, ¿no? Que tenga más, ya no cumple con la regla electrónica, se pasó. O también se puede quedar corto, que con los elementos, eso ¿quiénes son? Con los elementos más pequeños de acá arriba de la tabla periódica. Con los que tienen menos electrones, pudiera ser que no tengamos más electrones para completar el octeto, mientras que los de hasta acá abajo, eso les sobran electrones. ¿Okay? Entonces dice, se convierte a uno o más de los pares solitarios en pares de enlace. Ahí sí tenemos una opción. Podemos ver si formamos enlaces. Este es un enlace sencillo, ¿sí recuerdan? Cuando se forma con un solo par de electrones. Pero puede haber enlaces dobles, en donde haya una doble rayita. O puede haber hasta máximo enlaces triples y haber 3 rayitas. Quiere decir que si yo voy metiendo electrones, más electrones de enlace, puedo formar uno enlace. Si meto 4, formo 2 enlaces. Si meto 6, formo 2 enlaces. Y eso me ayuda a contar nuevamente cómo quedaron distribuidos los electrones y ver si ya puedo cumplir con la regla del octeto. O muchas veces sí se cumple con la regla del octeto, dejándolo con enlaces simples, pero si meto un enlace doble, me cumple también con la regla del octeto, pero con un enlace doble. O incluso veo que puedo meter un enlace triple y me sigue cumpliendo con la regla del octeto. Esto me indica que ese tipo de fórmulas o ese tipo de estructuras de Lewis son las más estables en la naturaleza, ¿sí? Si lo dejamos como enlace sencillo, pero había posibilidad de formarle un enlace doble, en la naturaleza anda el compuesto que forma un enlace doble, porque es el tipo de enlace que requiere menos energía para formarse, o es el tipo de molécula que requiere menos energía para formarse en la naturaleza. Y si le puedo meter un enlace triple, es la molécula que estaría en la naturaleza y no la que tiene enlace simple. Esa es una regla por eso decimos siempre que la estructura de Lewis me ayuda a definir qué tipo de molécula existe en la naturaleza, qué tipos de enlaces está formando la molécula que realmente está como compuesto en la naturaleza, ¿no? O en el laboratorio, ¿sí? Entonces, en los ejemplos vamos a ver que no siempre hay la posibilidad de meter enlaces dobles o triples, pero muchas moléculas sí lo permiten, ¿sí? Y eso nos ayuda mucho a definir realmente cómo es la molécula. Entonces dice, el resultado es un enlace covalente doble o un enlace covalente triple. 3 pares compartidos, los dobles y triples enlaces se denominan enlaces múltiples. ¿Ok? Recuerden también esto viene dentro de la otra química que no estudiamos aquí, ¿no? Lo van a ver en la química, en otras químicas por ahí, van a ver o los han visto los alcanos, los alquenos, los alquinos, ¿no? Si tienen un enlace triple son alquinos, enlace doble son alquenos y enlace sencillo son alcanos. Por si se acuerdan por ahí que lo hayan visto en alguna química. Entonces, pues esto es la información que tenemos con respecto a la estructura de Lewis. Y aquí viene, finalmente vamos a ver la regla del octeto y después vamos a hacer ejercicios. La regla del octeto es muy simple, también la hemos mencionado desde que estamos hablando de la química, de que siempre la molécula más estable es aquella que tiene 8 electrones alrededor de ella en forma de enlaces, en una configuración. Por eso decimos, por ejemplo, que el oxígeno que tiene valencia, electrones de valencia, 6 electrones de valencia, su valencia sería -2. Chequen que lo estamos midiendo contra 8 electrones. O sea, quiere decir que ahí ya estamos considerando la regla del octeto. El oxígeno puede tener 4 pares de electrones, es decir, 8 electrones alrededor de él, y es la forma más estable.
el oxígeno se siente mejor con esta configuración y va a buscar tener esos 8 electrones a su alrededor. Y por eso decimos, tiene 6, le faltan 2. Ah, es la regla del octeto, ¿eh? Entonces va a tener valencia de -2. ¿Sí? O el nitrógeno está en el número 5, tiene 5 electrones. Ah, le faltan 3, tiene valencia de -3. Siempre estamos midiéndonos contra esta regla, que es la regla del octeto. Entonces dice, un átomo diferente del hidrógeno. El hidrógeno no cumple con la regla del octeto, es la excepción. Por eso el hidrógeno nunca va a estar en un átomo en la parte central, ¿no? El hidrógeno siempre está, recuerden, en los ácidos, está en el extremo izquierdo, o en los hidruros, está en el extremo derecho, ¿sí? O está dentro de un anión, siempre también como un átomo solitario unido a un átomo más grande, porque no cumple nunca con la regla del octeto, porque tiene un solo electrón en su último nivel de energía, en su único nivel de energía. Tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia. Es decir, que se forma un enlace covalente cuando no hay suficientes electrones. Para que cada átomo individual complete su octeto, Al compartir electrones en un enlace covalente, cada átomo completa su octeto. En el caso del hidrógeno, el requisito es que tenga la configuración electrónica del helio o un total de 2 electrones. Eso ya lo vimos ahorita también, ¿va? Que queda H dos puntitos, H, entonces queda con 2 electrones siempre. Son los máximos que puede tener en su enlace 1s2, que sería la configuración del helio, porque el helio tiene 2 electrones. Entonces, y como todo en el mundo, ya vimos la regla del octeto, cómo la aplicamos acá en la estructura de Lewis, pero siempre existen las excepciones a la regla, ¿no? Que en este caso son excepciones, por lo tanto, son los menos átomos los que hacen este tipo de configuraciones. Existen 3 grupos de moléculas que son excepciones a la regla del octeto. La primera molécula es esta. Dice, moléculas cuyos átomos centrales tienen menos de 8 electrones. Por ejemplo, el berilio. El berilio, como es un átomo que es el número 3 de su tabla periódica, perdón, 1, 2, 3, el número 4, pues tiene muy poquitos electrones. Por lo tanto, estaba en chino que pueda tener 8 electrones en su configuración. ¿Sí? No tiene más electrones para poder configurar 4 pares de electrones. Y aquí lo vemos. El berilio puede tener, en este caso, 4 electrones solamente. Si analizamos la estructura de Lewis, el cloro son 7, ¿no? Sabemos que siempre le colocamos los electrones primero a los átomos que están en el perímetro, los llamados terminales. El cloro le pongo sus pares de electrones que puedo armarle. 1, 2, 3, me queda un electrón del cloro. Puedo poner un puntito, ¿no? Ahorita olviden la rayita, ¿no? Ponemos un puntito. Luego agarro el otro cloro, 2, 4, 6, pongo otro puntito. Y el berilio que está en el grupo 2, quiere decir que tiene 2 electrones que va a entregar. Como es un catión, aquí no lo llevo contra el octeto porque no lo va a poder completar. Lo más fácil es que ceda esos 2 electrones. Él comparte 2 electrones. Entonces, pongo sus 2 electrones del berilio, uno formando un enlace con el cloro y el otro formando el otro enlace con el cloro. Y se nos acabaron los electrones, ¿no? Ya no podemos hacer más para poder decir, tengo todavía electrones para ponerle más electrones al berilio. Ya no podemos, ya. Podríamos compartir 2 y 7 y 7, 14 y 2, 16, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ya tenemos 16 electrones ahí alrededor. Ya se nos acabaron los electrones que podemos compartir. Y el berilio se quedó sin completar su octeto. ¿Ok? Y la fórmula es correcta. No hay ningún problema. Entonces, igual ocurre acá con el boro, que también es una molécula que tiene 6 electrones. Alrededor del boro, 2, 4, 6. No podemos completarle su octeto. O el aluminio, que también se queda con 6 electrones. Aquí ya está bien la estructura de Lewis, está indicando ya bien con rayitas y puntitos, ¿no? Es la forma como debe de estar visualizada la estructura de Lewis. Los 7 electrones del cloro, 7 del cloro, 7 del cloro. Y el aluminio está en el grupo
3A puede compartir 3 electrones. Por lo tanto, los 3 electrones, uno lo usamos para unirse a este cloro, otro lo usamos para unirse a este cloro y el otro para unirse a este cloro. Y se nos acabaron los electrones. Ya no tenemos electrones para completarle el octeto al aluminio. Entonces, chequen que esto ocurre con los elementos de número atómico pequeño. Nos faltan electrones para completar el octeto. Mas, sin embargo, mientras estemos configurando los electrones que sabemos que están compartiendo, la estructura de Lewis es correcta. ¿Okay? Entonces, pues ahí vamos son las 11:50. No sé si tengan alguna pregunta de lo que vimos el día de hoy. La clase que sigue vemos estas otras dos excepciones, que ahora es al contrario, cuando tienen demasiados electrones, y ya haríamos algunos ejercicios. Entonces, este tema es corto, ¿no? Nos faltaría ver después de ver los ejercicios de estructura de Lewis, vamos a practicar con los aniones de las abscisales para que entiendan por qué el sulfato es a la -1, a la -2 y ese tipo de cosas. Cómo se forman los aniones poliatómicos, que es una parte interesante de la química. Y ya hablaríamos sobre los tipos de enlaces, y que ya los hemos estado mencionando, el enlace iónico, el enlace covalente, aquí sale mucho el enlace covalente, y el enlace metálico, que ocurre únicamente con los metales, ¿no? Y ya con eso estaríamos terminando esta unidad de competencia para programar su evaluación. Yo siento que la estaríamos haciendo la próxima semana, ¿sí? La próxima semana, en viernes a la hora que nos toca la clase, en la hora asincrónica. No sé qué opinen de la próxima semana. Estaríamos ya evaluando esta unidad de competencia. No sé si tengan algún comentario. Yo digo que está bien la próxima semana. Sí, con los tiempos nos daría bien, porque el lunes practicamos estructura de Lewis y vemos los enlaces. Ya podemos ver dudas si tienen dudas lo vemos el miércoles, sobre alguna duda para el examen, y ya el viernes lo hacemos. Ok, perfecto. Entonces, Profe, una cosa, en la plataforma todavía no está visible esta semana. ¿a poco? ¿No está visible la semana? Ajá. ¿La ocultan? Órale. Ahorita lo checo porque debe de estar visible. Quizá la dejé oculta y no. El lunes, no la habían checado. Yo creo que no me comentaron. No, no la chequé hasta ahorita que quería ver la presentación también para ver la tabla. Pues no, pues qué bueno que la checaste, si no nos llega el domingo ahí. Ok, está bien, ahorita lo checo. Dale, Gracias, profe. de nada a ti. ¿Algo más? ¿No? El examen del viernes solo va a ser de nomenclatura. IQ, este examen, su unidad de competencia, correcto, desde nomenclatura, cuando vimos lo que era un ion, lo que era la sustancia, los iones, ¿sí? Recuerden que definimos eso. Ya vimos todas las fórmulas químicas con sus diferentes nombres, grupos químicos, todo, las reglas para mencionar todos estos compuestos, y ahorita estamos con estructura de Lewis, y ya no nos faltaría enlaces químicos. Sí, desde nomenclatura. Así es. Terminando esta presentación, voy a poner la presentación de clase, hasta donde vamos a ver enlaces químicos para que ya esté en la plataforma y también la puedan accesar, ¿no? La presentación de PowerPoint. Claro que la pongo en PDF, ¿no? Voy a poner la presentación que vemos aquí en clase hasta el último tema de examen. ¿Ok? Ok, profe. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense, tengan un buen fin, ¿no? Desde ahorita, desde el miércoles, al fin que ya es miércoles. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Gracias, Nos profe, vemos. igualmente. Igualmente, profe.